Vamos a comenzar el tiempo de actualidad tratando en primer lugar un caso de supuesto bebé robado, atención, en 1983. Los hermanos de ese bebé estuvieron aquí en noviembre del pasado año. Nos contaron sus sospechas, las pruebas que acumulaban. Bueno, pues acaban de reabrir el caso, Laura. La Audiencia Provincial de Cádiz ha considerado que hay en este caso indicios y pruebas más que suficientes para intentar averiguar la verdad, para saber qué ocurrió con aquel bebé que los médicos le dijeron a sus padres en el hospital de Zamacola que el niño había muerto por tener acondroplasia, un tipo de enanismo que además decían venía asociado a unas malformaciones muy graves. La doctora declaró en el juicio, en este caso se negó a declarar, y ahora, tiempo después de haber considerado que no había pruebas para seguir con el caso adelante y haberlo archivado, ahora la Audiencia Provincial considera que sí que existen esas pruebas y que los hermanos de ese supuesto bebé robado al nacer, que están con nosotros esta tarde, que son Toño y Jesús, tienen derecho a conocer esa verdad. Algo que imagino que les abre una puerta a la esperanza muy importante, porque en su caso además esta decisión va unida a una posible exhumación del cadáver de ese pequeño que decíamos tiene acondroplasia. ¿Cómo podrían averiguar si eso es cierto? ¿Qué se puede extraer de esos huesos y cómo toman ustedes la noticia? Bueno, pues la noticia en realidad, pues la verdad que, como acabas de decir, nos abre una gran puerta, no solo a nosotros, sino al resto de afectados, porque por norma se están archivando todos los casos, o bien por prescrito, o bien por falta de prueba, o bien porque los implicados, los supuestos implicados, pues ya o son muy mayores o han fallecido. Entonces, que se reabra un caso como el nuestro, pues es una esperanza no solo para nuestra familia, sino para el resto de familias que están hoy en día metidas en pleito por el mismo tema, y casi con las mismas pruebas que nosotros. Pero les habrían dicho que en su caso, gracias a los huesos, se podría saber. Sí, claro, porque estamos hablando de un enterramiento en una sepultura. La sepultura, digamos, se encuentran dentro de la propia sepultura, se encuentran varias cajas, pero las cajas estarían identificadas, ¿vale? Entonces, al hablar de un feto con supuesta acondroplasia, sería algo más sencillo para un antropólogo forense la localización de dichos restos y posteriormente se terminaría comprobando con unas pruebas de ADN. Pero claro, la malformación sí facilitaría lo que es la localización exacta del resto adecuado. Por decirlo de alguna manera, buenas tardes, los huesos de esa criatura no se pueden confundir con ninguna otra. No, no debe. Imposible. Bueno, pero es que en este caso concurren contradicciones realmente sorprendentes. Hay que empezar sobre, primero, el género del bebé, luego la supuesta acondroplasia y también cómo estaba colocado a la hora de nacer. Explíquenos. Sí, pues estamos hablando del año 83, ya las ecografías eran bastante claras. Entonces mi madre durante todo el embarazo, las ecografías que le fueron practicando, siempre reveló el género femenino del feto. O sea, lo que se esperaba era una hembra. Hembra, una niña. Exactamente, una niña. Entonces mi madre inclusive ingresó en el hospital con unos pendientes en su bolso. ¿Y le dicen que ha tenido? Le dicen que el bebé que ha tenido, varón, está a punto de fallecer porque tiene grandes malformaciones incompatibles con la vida. Esa información se la dan a mi padre que está fuera. Sí. Y a la ginecóloga que decíamos que interviene en este caso, la ginecóloga fue imputada en la fase de instrucción, ella se negó a declarar y fue imputada por las contradicciones que había en el informe que ella firmó, contradicciones que tienen que ver en un caso, en un primer momento, con la hora de la muerte de ese bebé y también con el estado de salud que ustedes tienen certificado mediante un test muy concreto, ¿no? Sí, exactamente. El documento en el que ella firma es el documento que le entregan a mi madre a la hora del alta, que lo que hace es recuperar y recopilar cada una de las pruebas que le hacen durante todo el tiempo que ella está ingresada, y en ese documento pues viene reflejado. Entonces ella es la que transmite, digamos, todas las pruebas a un solo documento. Y sí, claro, una vez que hemos tenido acceso a todas las pruebas individualmente es donde la contrastamos y vemos que es totalmente contrario a lo que se está transcribiendo. No sabemos la intencionalidad, lógicamente, pero claro, hay una responsable que es la que firma, pues la que supuestamente debería de haberlo aclarado. Tenía su derecho a no declarar y a él se acogió. Hemos dejado un poquito atrás que les dicen a ustedes que el bebé presenta unas graves malformaciones que en ningún momento aparecieron en las ecografías. Exactamente. Y por otro lado, que el bebé se encontraba en posición de parto con presentación cefálica, es decir, se está viendo la cabeza, y lo que ocurre es que existe la contradicción porque en el informe de la ginecóloga dice
Exactamente. Como te estaba comentando, las ecografías eran bastante claras. Tenemos una ecografía de días antes y nos centramos en que era un bebé con un estado de gestación bastante avanzado. Era casi de 10 meses, faltaba una semana para cumplir los 10 meses. Un varón bastante grande, o sea, un bebé bastante grande. Entonces, la ecografía de días antes ya inclusive nos decía que estaba encajado en el canal del parto. También tenemos las pruebas de la tocóloga o la ginecóloga, que horas antes, inclusive, también toca y también ve la presentación cefálica del mismo. Y a todo lo contrario, se transcribe en el informe de que bajo la sospecha de que ese niño está cruzado, se le practica la madre cesárea. Cuando sospecha en realidad no hay ninguna, porque todas las pruebas individuales indicaban de que el niño otra estaba... contradicción. Pero, Toñi, y si entramos en las causas de la muerte, a su padre le insistían en las malformaciones, pero en los papeles hay otras dos causas más. Exactamente. En el alta médico es donde nos aparece que las grandes malformaciones, acondroplasia, que ya sabéis que es enanismo. En el del cementerio, en la hoja de registro del cementerio, aparece macerado, y en el legajo de aborto nos aparece parada cardiorrespiratoria. Ninguna de las tres tiene nada que ver unas con otras. O sea, que tres motivos distintos. Tres causas diferentes de muerte. En este caso ustedes pueden tener tantas contradicciones porque también tienen mucha documentación, que es casi lo más importante en estos casos. Documentación en algunos casos realmente sorprendente, que tiene que ver incluso con firmas falsificadas. ¿Creen ustedes que por parte del hospital, qué documentos falsificados tienen en su poder? El documento que más nos chocó fue el que recibieron en mi casa un mes y medio posterior a lo que fue el entierro del bebé, que no permitieron estar a mis padres ni presentar ningún documento del seguro privado que teníamos para los enterramientos, y apareció un recibo como de que mi padre había abonado la cantidad de 400 pesetas más unos sellos oficiales que llevaba el propio documento por los gastos de enterramiento de ese bebé, y una rúbrica que había abajo, supuestamente, de la persona que había pagado, que no era mi padre, y el funcionario en concreto estaba diciendo que había recibido de don Luis, mi padre, cosa que no... Su padre ni había firmado, nada, ni había pagado. Ni autorizado siquiera. Ni autorizado. Pero fíjense, si hablamos de contradicciones y sorpresas en el enterramiento, ahora van a conocer otro caso, esta vez de Huelva, porque Francisco, que hoy se encuentra entre el público, nos escribió pidiendo ayuda para encontrar a su hermano. Francisco, buenas tardes. Su caso es de los más antiguos de la provincia de Huelva, ocurrió en 1949, y si doloroso es perder a un hijo, yo no sé cómo debe ser que digan que lo han enterrado. ¿Dónde? En un ataúd de un señor que había muerto, en los pies, que iban niños. Bueno, le vamos a pedir, quizá para situarlo mejor, si es usted tan amable de incorporarse aquí a la mesa, porque en el hospital les dijeron que había muerto un hombre y que en el mismo ataúd donde iba a ir ese hombre, a los pies del mismo, iban a poner el cadáver del niño. Un agente de la policía con el que ustedes contactaron, ¿qué les dijo? Un inspector, que eso era mentira, que eso no se había hecho nunca. Está prohibido. Dicen, obviamente, que por ley está prohibido, Francisco, enterrar dos cuerpos en uno, y menos sin el consentimiento de la familia. Lo que usted sí tiene claro es lo que le dijeron a sus padres, casi lo mismo que siempre. Le dicen que el niño ha muerto, pero usted ha encontrado documentación siempre fundamental, en este caso en Diputación. ¿Y qué es lo que ha encontrado en todo Diputación, eso? Que mi madre ingresó el día 14 de marzo del 49, por la tarde a las 18:15. A las 19:15, pone. Y al día siguiente por la mañana nació un niño, por la mañana temprano. Y pone luego, parto normal, niño muerto. Y le dieron al niño vestido y preparado, y mi madre le dio el pecho. Sí, pero en la documentación, decíamos, Francisco, lo importante que aparece en Diputación es que ese fallecimiento que le dijeron en el hospital, que fue al día siguiente, en la documentación que le dicen en Diputación, que no hubo ningún niño que había fallecido, ningún niño muerto en esa fecha, ¿no? En 6 días no había, del 14 al 19,
no había aparecido ningún niño muerto. Ninguna defunción en Huelva según la documentación oficial que figura en Diputación. Y en el caso de Francisco hay algo distinto al resto de la norma general de los casos de bebés robados, donde nunca casi la madre está como con cesárea o ya sedada, no puede ver al niño. En el caso de su madre ve a un niño de 4 kilos, sano, que llora, que le llega incluso a dar el pecho. Y lo tiene un rato aquí en los brazos. Y viene una monja, se lo lleva para adentro y al rato viene a decirle que el niño había muerto. Y mi madre empieza a llorar, que qué tiene que hacer para llevar al niño al pueblo. Y dice, no, usted no se preocupe, nosotros lo arreglamos todo. Pues había muerto un señor en el ataúd del hombre, en los pies va el niño. Y le enseñaron al niño muerto. Y le dieron un documento de defunción. Y ya terminó diciéndole que iba en el ataúd de ese hombre. Pero cuando se lo quitan del pecho a la madre, a un niño de 4 kilos, sano como una pera, que ya está incluso mamando, ¿qué motivo le dan de la muerte cuando de repente aparece esta supuesta monja y le dice que le da un quejido? Un hipo, qué sé yo, total, que había muerto. Que no se preocupara, que ellos arreglaban todo. Que le ha entrado un hipo, que se ha puesto morado y que después se ha muerto. Francisco, sabemos que se han hecho las pruebas de ADN. El ADN. Sí, por si en algún momento pudieran servir para algo, pero ¿qué llamamiento quiere hacer usted y qué reclama usted cuando se ve en estas circunstancias? Yo reclamo a ver si me ve en la tele o alguien. Buscan a un hermano que tendría, pues 65 años, ha hecho el día 15 de marzo. ¿Usted cree que el pelo sería negro? Hombre, claro, como mi hermano, el otro y yo. ¿Ojos pardos? Ojos pardos. Ese que estamos viendo en pantalla es este señor cuando era más joven, por si esa persona que está viendo el programa cree que sus rasgos físicos se parecen, coinciden o le recuerdan a algo, sí. No tiene por qué ser, puede ser un familiar, puede ser un amigo, un conocido. No es muy alto, no. Según porque la media de la altura de la familia no es muy alta. No es muy alta. ¿De acuerdo? Y lo que este hombre busca es que si usted tiene un conocido que tiene unos rasgos parecidos y sabe o puede dar alguna pista de su paradero, pues también puede hacerlo llamando a ese número de teléfono que le hemos mostrado en pantalla. Jesús, Toñi, ustedes lo que piden es que les den fecha ya de exhumación lo antes posible, pero también entiendo yo que lo que querrán es denunciar, imagino, este abuso y lo que sufrieron sus padres para que esto no quede impune, se sepa al menos quién lo hizo, porque todavía teóricamente no estaría prescrito. Exactamente, no estaría prescrito. Ellos se acogen a la prescripción, creo que era a 15 años después de la mayoría de edad. O sea, 18 más 15. Sería lo que ellos se acogerían para que estuviera un caso de este tipo prescrito. Entonces nosotros no nos coge todavía. Vamos, no nos coge y de hecho al haber presentado la denuncia dentro de tiempo, ese tiempo queda paralizado. Ya la prescripción no es viable. Tiempo. Exactamente. Muy bien, pues nosotros hemos querido que ustedes vinieran y mostraran su caso, como siempre, para reverdecer, para llamar la atención, para ver si es posible que alguien pueda aportar algo y les sea de utilidad. Lo que sí quisiera, Juan, ¿sí? Con tu permiso, es hacer un llamamiento que sí que es la llave de todos nuestros casos, y es que los padres adoptantes o adoptivos se abran a ello y que hablen con sus hijos, con los niños que tienen adoptados, que le digan la realidad, que son adoptados, aunque los padres no tengan el conocimiento de que fueron malamente adoptados, por decir, pero sí que le den esa vía para que ellos puedan buscar. Es que si aquel que quiera conocer a su familia si no biológica, tenemos niños que buscan, solamente tenemos padres que buscan, y en muchos de los casos es porque los hijos no saben que son adoptados, aparecen como hijos biológicos en la documentación. El inspector de policía, que nos dio una charla allí en la Gota de Leche, en Huelva, dijo que a él se le había dado un caso de verdad con un niño muerto 4 días antes de nacer. Le habían dado por muerto. Muy bien, queda dicho. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Laura. Me voy para que Paula